Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día de la bolsa, Ángel Lozano. Y despierta muy bien en 10.000 puntos justos, subiendo un 0,6%. Por lo tanto, mejor de lo que indicaba el futuro del selectivo. Ojo a Unicaja, están siendo premiados sus resultados con una subida del 4,40%. Cotiza la entidad en 91 céntimos. Por detrás, Grifols. El mercado parece que aplaude esos cambios que se han producido en la cúpula ejecutiva. Arriba un 3,32 y ArcelorMittal, el tercero que más gana, sube un 1,3%. Entre los que caen, Solaria Energía. Hoy está acusando una rebaja de recomendación de Goldman Sachs, pierde un 2%. También Goldman ha rebajado a Acciona Energías Renovables, que se deja un 1,2%. Y por detrás su matriz, Acciona, que está bajando medio punto porcentual. Si saltamos al mercado continuo, lo que tenemos es a Unicaja también encabezando las subidas, que son ya del 4,5%. Por detrás Grifols con ese 3% de avance, y el grupo financiero Urbas, que sube un 2%. Entre los que caen tenemos a Prisa bajando un 2,73%. Por detrás, otra compañía ligada a medios de comunicación, Vocento, se deja un 2,21%, cotizan 53 céntimos y se nos cuela Solaria con ese descenso superior a los 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 91 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en un día en el que tenemos subasta de letras a 6 y 12 meses en el 3,21%. En Europa, buen tono también, subiendo el FTSE un 0,8%, con las acciones de Entain corrigiendo un 1,4%. Hay que decir que hay solo 6 valores en negativo dentro de los 5 componentes de Londres, y quien más sube es British Petroleum. Después de esos resultados, ganando un 4,8%, la compañía ha ganado $800 millones en 2023. Recordemos, el resultado es mejor de lo esperado. Si lo comparamos con 2022, estamos hablando de una caída. O sea, como fuere, también le sigue Sainsbury avanzando un 1,8%, y en general buen tono en el resto de plazas europeas. El DAX cotiza con avances del 0,38%, con las acciones de Bayer corrigiendo un 1,9%, y la firma Nivea, Beiersdorf, la matriz de Nivea, ganando un 1,4%, la firma de cosméticos. También vemos con, muy buen tono el MIFTED italiano, de momento el más alcista, ganando un 1,4%, ahora no, está mejor dicho, subiendo un 0,6%. Las ganancias eran más contenidas de lo que auguraban los futuros. Vemos como, en cualquier caso, Unicredit, ya saben que ayer presentaba resultados, subiendo un 1,9%, siguiendo todavía con esa estela de resultados que han convencido al mercado, y ERG, en el otro lado de la tabla, corrige un 0,6%. Y nos queda también hablar del CAC 40 parisino, se revaloriza medio punto porcentual el CAC, con las acciones de Total Energies ganando un 1,4%. También vemos como Stellantis Bouygues, entre las más bajistas. La caída es muy moderada, en torno a medio punto porcentual, en una jornada en la que hay que estar atentos de muchas compañías suizas, aunque todavía no tenemos, va con algo más de retraso, la apertura del SMI suizo. Podemos decir que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, con caídas moderadas en torno a medio punto porcentual para Sydney, para Tokio y para Seúl, y con ganancias para Hong Kong del 4% y de Shanghai del 3,2%, después de que el regulador bursátil haya prometido más medidas contundentes para frenar estas posiciones bajistas contundentes y para estabilizar los mercados. Mirando a Wall Street, los futuros anticipan avances suaves del 0,14% para el S&P 500. En las divisas observamos como por cada euro se da $1,0753. Así es como viene el día, un día en el que tenemos un dato en Alemania importante y además muy positivo. Lo acabamos de analizar con Pablo García de Bacons Alfa Value, y son los pedidos a fábrica en aquel país. Suena muy bien, se esperaba menos 0,2, 8,9, el dato anterior era revisado el 0%, y la verdad es que sorprenden. Son datos de todas formas, Susana, bastante volátiles, y no olvidemos que los últimos datos de producción industrial han sido bastante malos, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un dato por lo menos para la esperanza, porque no olvidemos que el gigante alemán pues no está siendo la locomotora de antaño, y precisamente está en recesión técnica, algo que está lastrando los objetivos macros del conjunto de la eurozona. Son las 9:05, esto es Radio Intereconomía.
En el Corte Inglés seguimos en plenas rebajas encontrando eso que buscas en tu talla, color, con o sin botones. Y ahora también con una plaza más si lo que necesitas es un sofá, o redonda en vez de cuadrada si lo que miras es una mesa. Que sí, que estamos hablando de que ya están aquí las rebajas del hogar. Te damos algunos ejemplos, como una selección de sofás o butacas con hasta el 30% de descuento, o en muebles una selección para el salón comedor con hasta un 40% de descuento. En iluminación también tienes la lámpara de techo Muriel Oro, que pasa de 99,95 a 59 euros, o la lámpara de mesa MoMA de 149 a 104 euros, y la lámpara de pie Axel de 129 a 90 euros. Y para terminar, una selección de artículos de baño con hasta el 40% y en decoración con hasta un 50% de descuento. Además, te lo llevamos a casa con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o también en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás también ahí que siempre encuentras lo que buscas hasta el 29 de febrero. Recuerda, en las rebajas del hogar del Corte Inglés. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. IBEX 35, tiempo real, Ángeles. Está subiendo, pero un poquito menos. Estamos por debajo de 10.000, 9.989, ganando un 0,48%. Vamos con los protagonistas. Y comenzamos con Acciona, que despierta en negativo. La caída es del 0,35%. El precio por los títulos de Acciona, 114,70 euros. Y vamos con su filial de energías renovables, que baja un 0,85% y cotizan 23,42. Goldman Sachs ha rebajado recomendación a vender desde neutral. Acerinox fue una de las protagonistas en el día de ayer, después de la adquisición de esa compañía norteamericana, y mantiene el tono positivo. Está entre las mejores del día. Sube un 2,3 Acerinox. Se compra o se vende la acción a 10,27 euros. ACS arriba un 1,10% en 36,86. Hoy abona dividendo de 0,45 euros brutos por acción. Sube ACS y avances también para la gestora aeroportuaria AENA del 0,9%. El precio de AENA, 168,20 euros acción. Consolidación de niveles para la central de reservas de viajes Amadeus por debajo de 64 euros. Está en 63,96 céntimos. Y hoy se recupera ArcelorMittal, que ayer caía en contraste con las ganancias de Acerinox. Después de esa operación en Estados Unidos, Arcelor sube un 1,5, 25,35 euros último precio. Y entramos en el sector financiero y muy animado por la publicación de resultados de Unicaja que están siendo aplaudidos en el mercado. El BBVA arriba un 0,6%, cotiza en 8,98. Banco Sabadell avanza un 0,8%, se compra o se vende a 1,16 euros. Y hoy rebote para el Santander, sube casi un punto porcentual hasta 3,72 euros. Recordemos que ayer se dejó un 5% después de las informaciones publicadas por Financial Times, que aseguraba que Irán había movido dinero para saltarse las sanciones internacionales utilizando una cuenta en la filial británica del Santander y también una cuenta en el británico Lloyds. Santander ha dicho que no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros, pero perdió 3.140 millones por esa caída en la bolsa. Además, hoy, según publica Expansión, los bancos británicos tienen otro frente de preocupación porque la Autoridad de Conducta Financiera del país investiga posibles malas prácticas en los préstamos concedidos para financiar la compra de coches. Santander Santander en el Reino Unido afronta multas de hasta 400 millones de euros. Bueno, pues el Santander aportando puntos al selectivo y Bankinter manteniendo el tono positivo. Es algo más de medio punto porcentual lo que crece en sus acciones, alcanza los 5,60 euros. CaixaBank arriba un 0,65%, cotiza en 3,89 euros. Y en efecto, la protagonista del día es Unicaja porque está rebotando un 5,5%. El título se coloca ya en los 92 céntimos. Recordemos, las ganancias en 2023 han sido de 267 millones de euros. Estamos hablando de 11 millones menos que en 2022, o lo que es lo mismo, un 4% menos que en el pasado
pasado ejercicio, en 2022. Es el único banco cotizado en España que no ha registrado un incremento de las ganancias en el ejercicio. La compañía ha querido destacar que ha tenido que hacer frente al pago de ese impuesto extraordinario sobre el beneficio al sector de 63,8 millones, y lo que dice que sin esa tasa el beneficio de la entidad habría ascendido a 330 millones, o lo que es lo mismo, un 19% más que a cierre de diciembre de 2022. El margen de intereses ha crecido un 26%, ha alcanzado los 1.353 millones de euros. Además, ha anunciado una recompra de acciones propias por un máximo del 3,8% del capital. Y después de hablarles de Unicaja, retomamos el orden alfabético con Cellnex. La compañía de torres de telecomunicaciones sube un cuarto de punto porcentual, se cambia en 33,94. Y tímidas ganancias hoy en Cellnex, 33,94 €. Cellnex sube un tímido 0,25. La compañía de distribución integral Logista arriba un 0,45 en 26,60. Compañía que ayer presentaba resultados y que también gustaron al mercado. Continuamos con Enagas. El dinero está saliendo de algunas compañías energéticas. De momento Enagas pierde, eso sí, un tímido 0,15, 14,72. Endesa cotizan 18 euros justos por título, consolida los niveles de cierre de ayer. Ferrovial repunta un 0,83%, alcanza los 35,41 €. Fluidra sube un punto porcentual hasta 20,58. Y ojo también, muy buen tono para Grifols, que sigue recuperándose de forma sostenida, está ganando un 3,37%, es decir, es la segunda mejor del selectivo, ya tiene 10,73 € las acciones de Grifols. Recordemos que ayer al cierre anunciaba cambios en su gobernanza con la finalidad de separar la gestión de la propiedad de la compañía en manos de la familia Grifols. Ha nombrado consejero delegado a Nacho Avia con efectos desde el 1 de abril. Mantiene a Thomas Glassman como presidente ejecutivo y Raymond Grifols y Víctor Grifols serán consejeros dominicales y ponen fin a su etapa ejecutiva. Y todos estos movimientos se producen un mes después de que el fondo bajista Gotham City Research publicara ese informe crítico que ponía en duda las cuentas de la empresa y que provocó el desplome en bolsa. Que estaba, recuerden, Grifols por encima de los 14,30 €, se llegó a quedar por debajo de los 9 €. Bueno, pues ahora 10,77, como decimos, una de las mejores, la fabricante de hemoderivados. Continuamos con Iberdrola. Está mostrando caídas del 0,86% la utility. Se compra o se vende a 10,92 € la acción de Iberdrola. Seguimos con Indra. El consultor tecnológico pierde los 16 € por acción. En 15,96 baja un 0,37%. Se ha adjudicado un contrato con Lockheed Martin para equipar buques saudíes. El grupo español va a implantar sistemas de defensa electrónica en 4 navíos de ese país. Continuamos con Inditex. Está recuperando un 0,82%. La textil gallega alcanza los 39,13 €. La Socimi Colonial baja un 0,2% hasta 5,36. La aerolínea IAG sube un 0,55, 1,71 € acción. Laboratorios Farmacéuticos Rovi rebota medio punto porcentual hasta 65,55 €. 2,04 €. Los títulos de la aseguradora Mapfre, que gana un 0,4%. También sube la hotelera Meliá un 0,56% arriba hasta 6,26. Y en ese entorno de medio punto porcentual es lo que también sube Merlin Properties. La Socimi alcanza los 9,42 € por título. Descensos, por el contrario, de un cuarto de punto porcentual para la gasista Naturgy, que cotizan 24,44. Las ventas también se imponen en Redella, que pierde el nivel de los 15 €, cae un 0,6, 14,98 € Redella. Toma de posiciones en Repsol. La compañía petrolera sube un 1,9%, el precio se eleva a 13,56. SACIR suma un 0,71% y se coloca con los 3,10 € la constructora. Y tenemos farolillo rojo del selectivo en Solaria, baja un 2,3%, es una de las compañías más castigadas del IBEX desde principios de año, cotiza en 13,13 €. Goldman Sachs ha rebajado hoy la recomendación de comprar a neutral. Y Telefónica se tiñe de rojo, aunque está cayendo suave, un 0,1%, 3,65 € y el IBEX, que sube un 0,4, 9.982 puntos. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es.
Banco Big. Nos mueven tus valores. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Pablo García de Bacons Alfa Value, buenos días de nuevo. Hola, Susana. Oye, ¿cómo estás viendo el arranque de la bolsa hoy? Bueno, quizá lo más significativo en Europa es el subidón de BP, que está subiendo algo más del 5%, ya comentábamos en la preapertura, con unos muy buenos resultados y sobre todo pues con un plan de recomparaciones propias de 3,5 billones en el primer semestre, que ha gustado mucho a los analistas. Un poquito más floja pues la acogida, muy tibia, de UBS, que los resultados no son buenos, pero es verdad que sigue limpiando el balance y todas las actividades después de la adquisición desde hace casi ya un año de Credit Suisse, pero las expectativas pues bueno son moderadas, aunque han dicho que van a sacrificar los ingresos por empezar a dar unos ratios de rentabilidad un poquito más altos. Y bueno, pues también pues negativo Alfa Laval, la compañía sueca de ingeniería, que está cayendo un poquito, está subiendo demand, estamos teniendo una buena acogida en el aftermarket de NXP, la compañía de semiconductores de origen neerlandés, pero que publicó ayer tras el cierre norteamericano. Bueno, en su conjunto, de todas formas, la apertura está siendo buena, un 0,5% de subida después de las caídas de Wall Street, y parece que ha upado un poquito pues por ese subidón en un mercado tan volátil como es el mercado hongkonés. Oye, y Novartis, después del anuncio de que va a adquirir una compañía que se dedica a desarrollar fármacos contra el cáncer, ¿cómo le está afectando en bolsa? Bueno, en este caso está subiendo un 0,86%. No es una novedad, porque ya se había estado especulando con que podía comprar MorphoSys, que efectivamente es una empresa que desarrolla tratamientos contra el cáncer, paga 2.700 millones de euros, una prima muy potente, Susana, más del 60% sobre el precio de cierre de ayer de la compañía, ¿no? Así que, bueno, en principio esperamos una serie de fármacos, el Peralazivit, el Turmansitostat, que gustan a los analistas y que tienen pues muchas aplicaciones para el tipo de cáncer pues de la sangre, en este caso. Una buena compra, muy interesante, y que siempre que solemos tener una compra y con esta prima tan suculenta, la acción suele recortar, pero en este caso Novartis está subiendo un 0,7%. Hoy ayer uno de los protagonistas en la bolsa fue Atos, que se hundía casi un 30% después de cancelar una ampliación de capital. La verdad es que el título está pasando por un auténtico calvario. ¿Cómo ves a la compañía, al sector? Bueno, es un desastre, ¿no? Está cayendo ya en este año más de un 60%, y ya que el año pasado prácticamente lo perdió todo.
la solución es muy complicada, ¿no? Sigue renegociando con los bancos esa ampliación de capital prevista de 720 millones de euros, como bien has comentado. Han dicho que no se han cumplido los requisitos. Ya, claro, los requisitos que le ponen los bancos porque no están dispuestos a aceptar cualquier condición. Es verdad que tenemos a EPI, a Airbus, para ver si compra el negocio de Big Data, de seguridad. Francamente, Susana, yo creo que todo sale por vender las joyas de la corona e intentar conseguir los precios más interesantes para poder intentar resurgir de aquí a un medio largo plazo. Pero los profit warning, la falta de comunicación, de claridad, pues eso es lo que al final ha pesado enormemente en una de las grandes compañías de consultoría y tecnología que hay en Francia. Dentro de la renta variable española, Santander hoy recupera posiciones, aunque ayer le dio bien por lo que está pasando con una posible multa que podría recibir por el tema de que Irán hubiera utilizado sus cuentas para evitar sanciones. Cuéntanos qué ha pasado con Santander y cómo ves todo esto, cómo puede terminar. A mí me parece sorprendente, ¿no? Sobre todo los que llevamos ya casi 30 años en esto, que vemos como los KYC, que son al final el conocer a tu cliente, que es súper estricto con el conocer a tus clientes, con seguir las transferencias, etcétera, cuando tenemos pues a los americanos que tienen, pues obviamente están controlando al Estado iraní, pues que esta compañía Petrochemical Commercial Company, que bueno, es verdad que dicen que les han engañado, que utilizaban empresas ficticias británicas que en realidad pertenecían a la empresa petroquímica iraní, pero bueno, viendo un poquito el movimiento de las cuentas, yo creo que algo encontrarían, ¿no? Yo creo que ha sido alguna cabeza tiene que rodar por ahí, por supuesto. No creo que haya una mala intención, ojo, no digo que Santander UK tenga una mala intención de hacer un negocio fraudulento con una empresa iraní, pero sí es cierto que hay errores de ejecución, por supuesto, en vigilar estas cuentas, ¿no? Malas noticias, desde luego, para Santander UK, que fue mucho más penalizada que Lloyds, que también está, digamos, entre los bancos que podrían haber ayudado o colaborado indirectamente por falta de control al Estado iraní. Oye, Grifos, después del cambio en la cúpula, ¿se ve la luz al final del túnel? El título desde mínimos ha rebotado 2 euros, ¿no? Está bien. Bueno, es que, fíjate, este caso de Gotham es bastante curioso, porque Gotham viene a poner el dedo en la llaga en algo que llevamos mucho tiempo comentando. Es una gran compañía, pero que tenía problemas de deuda y de gobierno corporativo. Eso no lo ha destapado Gotham. Y lo que ahora sí es cierto que ha provocado Gotham es que se pongan las pilas. No solo en la deuda, porque ahí había un proceso de venta de activos, pero sobre todo en el gobierno corporativo, que era la losa. Y bueno, pues el haber decidido o acelerar esas medidas de mejora de la gobernanza de la compañía es positivo. Ramón Grifols y Víctor Grifols van a dejar los puestos ejecutivos. El nuevo CEO, Nacho Avia, que ha sido nombrado a partir del 1 de abril, pues tomará el puesto de consejero delegado. Todo esto es positivo y esperamos una buena reacción para que pues ya volvamos a volver a digamos, estudiar los fundamentales de la compañía y las expectativas de resultados, y no tanto esta losa de gobierno corporativo que dentro de los criterios ESG siempre han sido muy mal valorados para la compañía. ¿Qué más estás viendo en el mercado? Bueno, hemos visto Acerinox, aparte de los resultados de Unicaja que ya comentamos a la preapertura, que nos habían gustado mucho, está subiendo un 4,40 con buenas expectativas y superando los márgenes de intermediación, que no era tan obvio en el cuarto trimestre después de ver los buenos resultados anuales del resto comparables, pero no así en términos secuenciales respecto al tercer trimestre. Y Acerinox, que va a cerrar el acuerdo para la adquisición del 100% de la compañía estadounidense de aleaciones especiales de Hines International, una compra importante, casi 800 millones de dólares que pagará la compañía española en efectivo. Yo creo que hay que empezar a mirar a esos cíclicos pesados, y si tenemos que China está enderezando el rumbo de su mercado, pues ya lo tenemos hoy. Esos son los sectores que suben. Dentro de Acerinox, pues Basi Resource, Oil and Gas, yo creo que han quedado muy retrasados y se le puede echar un vistacillo. Vale. Y en cuanto a datos importantes para los próximos días, para el mismo día de hoy en Estados Unidos, ¿qué tienes ahí en mente que va a ser lo que realmente pueda mover al mercado? Bueno, en cuanto a la macro, hoy no va a ser un día significativo. De hecho, no tenemos nada en Estados Unidos de macro. Es verdad que hemos tenido, como hemos comentado antes, el factory orders para Alemania, que han sido sorprendentemente positivos, aunque, ojito, porque son datos muy volátiles. Vamos a tener confianza del consumidor en Italia, vamos a tener las ventas minoristas
que se prevé que sigan viniendo a la baja en Europa. Es que la situación de la macro, hoy titulamos el diario de mercados de Divacons Alpha Value, si existe un decoupling entre Estados Unidos y Europa. Porque siempre se habla de Estados Unidos y China, etcétera, pero el caso de Estados Unidos y Europa, en la micro lo estamos viendo. La verdad que las micro ambas se están mejorando un poquito, pero Estados Unidos está que se sale, sobre todo esa apuesta que ya sabes, Susana, que tenemos Divacons Alpha Value con la tecnología norteamericana o con India, está claramente superando las expectativas europeas, que seguimos teniendo una micro y una macro pues mucho menos visible que los americanos, que sorprendentemente ya se habla de reaceleración, ni soft landing ni recesión, sino reaceleración para el segundo semestre. Muy bien, pues Pablo García de Divacons Alpha Value, gracias, cuídate y ya por el martes, un abrazo. Perfecto. Adiós, chao, chao. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Oh, ay, perdón. Quería decir una plaza más. Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, El Corte Inglés. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Mercado continuo, protagonistas ahora mismo. Pues tenemos varios, por ejemplo, Urbas, que ha comprado 2 residencias de mayores en Madrid y Burgos por casi 10 millones de euros. Se estudian más proyectos en este segmento y está subiendo un 2%. También nos fijamos en A+, Apolo, a través de su sociedad instrumental Manzana Spain Bidco, ha completado la adquisición de casi el 22% de A+, que había anunciado el pasado 24 de enero tras la compra ayer de 2,5 millones de títulos de la compañía a un precio de 10,65 euros por título. Los títulos de A+, ahora mismo en 11,39, sube un 0,6%. En el mercado continuo, lo mejor para 3 valores del IBEX, Unicaja, Grifols y Acerinox. Por detrás, Duro Felguera, que gana casi un 3, y Artificial, que sube 2 puntos porcentuales. Y las caídas están lideradas por Ecoener, se deja un 2,5, Solarias se nos cuela aquí, también un 2,4% de caída, junto a Acciona Energías Renovables. Recuerden, ambas rebajada la recomendación por parte de Goldman Sachs. También están cayendo los títulos del grupo empresarial ENCE, se dejan un 1,25%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y protagonistas en Europa tenemos al grupo UBS, una de las compañías que presentaba resultados y que no están gustando al mercado. Está cayendo en Suiza un 1,77%. Recordemos, hablamos de pérdidas en el cuarto trimestre de 259 millones de euros y son ya 2 trimestres consecutivos con resultado negativo. Todavía sigue pesando esos costes de integración de su ex rival Credit Suisse y también la participación en el operador SIX. Y se han marcado, eso sí, el objetivo de seguir reduciendo costes, un resultado que no está convenciendo al mercado. Y también está cotizando de una forma muy leve Novartis, esa adquisición de una desarrolladora de medicamentos contra el cáncer, Morphosis, por 2.900 millones de dólares, sube un 0,8%. También había que hablar de otros protagonistas en Europa, es el caso de Infineon, es una de las compañías con peor desempeño, sobre todo porque la compañía
ha rebajado su previsión de ingresos para el último trimestre y para el conjunto del ejercicio. Sobre todo hablan de efecto divisa, efectos cambiarios. Ahora hablan de ingresos en torno a 16.000 millones. En cualquier caso, está logrando reducir las pérdidas. Ahora mismo Infineon cae un 1,3%. Hay que fijarse en protagonistas, que no es otro que British Petroleum. Estas sí que han gustado las cuentas. Estamos hablando de ganancias de 13.800 millones de dólares para 2023 y está subiendo un 6%. También vemos cómo en Frankfurt el protagonismo recae sobre Beiersdorf. La matriz que desarrolla, entre otras, la crema Nivea, sube un 2,15%. Y por último, dentro de Italia, vemos que las acciones de Amplifon suben un 2,3%. El farolillo rojo de Milán es Interpump, corrige un 7%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Vamos a seguir mirando a los mercados internacionales, en este momento con el foco al inmobiliario y también al bancario. ¿Por qué? Porque tenemos algunos nombres propios en el radar. New York Community Bancorp, el japonés Aozora y también Deutsche Bank. ¿Qué ha pasado? Que han dotado provisiones por la depreciación de préstamos para oficinas y parece que los fantasmas en el inmobiliario vuelven a aflorar. Mireia Calderón, ¿qué está pasando? Sí, es que la banca regional de Estados Unidos vuelve a dar un susto importante cuando todavía no se ha cumplido un año de la quiebra de Silicon Valley Bank, que arrastró a otras entidades como Signature Bank. Si en marzo del año pasado el problema era que las agresivas subidas de tipos habían lastrado el valor de los bonos que estas entidades tenían en cartera, provocando una ruidosa fuga de depósitos de los clientes, ahora lo que resuena en sus tripas y amenaza con un nuevo capítulo de inestabilidad es la exposición al inmobiliario comercial. José Ignacio Gutiérrez es vicesecretario general de Confederación de Cuadros y Profesionales. Va a ser casi un año de una crisis bancaria en los Estados Unidos muy localizada, pero que tuvo mucha repercusión, y vuelve a aparecer una pequeña en bancos regionales y está ligada precisamente al sector inmobiliario, pero al sector oficinas locales y centros comerciales en Estados Unidos. Y está muy ligado precisamente a una evolución que no había saltado fuera, que era la crisis de la pandemia. La crisis de la pandemia afectó muy especialmente a este sector inmobiliario y no se había trasladado. ¿Por qué se traslada ahora en Estados Unidos? Por la subida tan acelerada de tipos. La fuerte depreciación del mercado de oficinas en Estados Unidos está provocando una sangría en entidades financieras de todo el mundo. Y es que tras la pandemia de la COVID-19, el teletrabajo se impuso en muchos sectores, vaciando edificios desde Los Ángeles a Nueva York. Muchos de estos rascacielos eran propiedad de fondos de capital riesgo y fueron adquiridos con financiación, que se ha encarecido. Y ahora los bancos que prestaron el dinero están reconociendo en sus cuentas que no van a recuperar todo y se están anotando fuertes pérdidas. Francisco Simón es responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Realmente el tema del commercial real estate o del inmobiliario comercial en Estados Unidos es un tema importante en el sentido de que todavía los tipos de financiación, si bien han bajado algo, son elevados y en muchos casos tienen que estar refinanciando pues, sus inversiones para este tipo de activos. La refinanciación se complica sobre todo porque la demanda de este tipo de activos, especialmente después del periodo de COVID, donde cayó de forma muy importante la demanda por activos pues, comerciales, oficinas, etcétera, ha hecho que sus precios también estén a la baja. Con lo que es un nicho dentro de la parte del mercado inmobiliario, el comercial, que está debilitado. En Europa la situación no es tan grave, pero los fondos inmobiliarios afrontan este año refinanciaciones por valor de 200.000 millones de euros. La crisis del sector inmobiliario comercial ha tardado en manifestarse. Aunque los cambios en los hábitos de las oficinas que han vaciado los centros de las ciudades tienen casi 4 años y los tipos de interés empezaron a subir hace 2, los propietarios se han visto amortiguados por las rentas de los inquilinos con contratos a largo plazo que se han ido consumiendo gradualmente.
Algunos de los mayores riesgos llegan al vencimiento de los préstamos, cuyo plazo suele ser de 5 a 10 años. A medida que vencen estos préstamos baratos de una época de tasas bajas y precios altos, los propietarios se ven cada vez más incapaces de encontrar nuevos préstamos para sustituirlos. Antonio Díaz Morales es consejero independiente en Empresas de Educación. El sector está teniendo que hacer un cambio estructural importante del tipo de productos y, por otro lado, también el tamaño de las viviendas, que obviamente se está segmentando hacia dos tipos muy claros. En algunas zonas las viviendas de lujo con un tamaño más grande, y eso se está viendo claramente mucho movimiento. En el año pasado hubo movimiento en el sector aquí y sobre todo en España, y luego después pues ese producto más pequeño que obliga a que el parque tenga que modificarse y las nuevas construcciones tengan que modificarse. Pero el tipo de interés obviamente ha sido una losa para poder dar, y solo con viviendas más baratas vamos a poder llegar a la gente a poder plantearse tener una salida para ese tipo de pisos. Los inversores han estado tratando de calibrar las posibles consecuencias para los bancos estadounidenses, que tenían unos 2,7 billones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales a finales del año pasado, a medida que el valor de las propiedades se desploma y los prestatarios, desesperados por obtener nueva financiación, se enfrentan a tipos de interés más altos, algo que solo lleva a un camino, según José Ignacio Gutiérrez. Con la bajada de tipos, obviamente, estos récords históricos de beneficio va a ser difícil de mantener. Conclusión, o crece el negocio, es decir, se expansiona el crédito y bajan los tipos, no muy aceleradamente, y se normalizan en torno a un 3% posiblemente en la zona euro. Ahí veremos ya un establecimiento de márgenes de comisiones y de negocio mucho más razonable, y bueno, pero el beneficio va a seguir, o sea, la banca se va a normalizar, el sector financiero europeo. Ahora los bancos se enfrentan a unos 560.000 millones de dólares en vencimientos inmobiliarios comerciales para finales de 2025, lo que representa más de la mitad de la deuda inmobiliaria total que vence en ese periodo. Y los prestamistas regionales en particular están más expuestos al sector y pueden verse más perjudicados que sus homólogos de mayor tamaño, ya que carecen de grandes carteras de tarjetas de crédito o de negocios de banca de inversión que puedan aislarlos, por lo que tendremos que esperar para ver cómo termina de convulsionar el mercado inmobiliario y su repercusión final en la banca. Hoy consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Para participar puede llamar ya al 91533 18 51. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Reimann. 6 únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 € en teatroreal.es. Patrocina Fundación Santander. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o, si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 €. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las
Las 9:39 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, abrimos consultorio de bolsa hoy martes con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de estar contigo un día más. El IBEX, que comenzaba el día recuperando los 10.000, ahora cotizando por debajo, 9.977 puntos, que hay que vigilar, que hay que seguir mirando esos 10.000, cuánto nos tiene que preocupar. A ver. Pues básicamente, como estuvimos comentando, ¿no? Hace unos días, la semana pasada, ¿no? Que veíamos esa recuperación del IBEX 35 después de conocer los primeros resultados de los bancos españoles, ¿no? Cómo alcanzábamos la zona de los 10.000, 10.100 puntos, y a partir de ahí empezaron las dudas, ¿no? Empezamos a tener algunas sesiones con muchas mechas en las que, pues bueno, veíamos algo de indecisión, algo que ya comentábamos, ¿no? Que cuidado con la zona de los 10.000 puntos, la zona de los 10.100, porque era una zona de soporte anterior importante y posiblemente podríamos tener algunas correcciones que nos devolvieran de nuevo a los niveles de los 9.700. Ayer, básicamente con la noticia que conocimos de Banco Santander, pues comenzó ese movimiento bajista, y aunque hoy parece que ha intentado recuperar y de momento cotiza ligeramente en positivo, un 0,13, un 0,12 arriba, bajo nuestro punto de vista consideramos que va a ser difícil superar esa zona de los 10.100 puntos. Por tanto, para mí, para esta semana, esa sería la referencia importante en el IBEX, por la parte superior, por la parte de resistencia, y el soporte, lo que hemos comentado. Yo creo que los 9.700, 9.800 puntos sería, yo creo que la zona donde tendría que ir a descansar el IBEX en las siguientes sesiones. Por tanto, pues bueno, veremos a ver cómo continúa la evolución, veremos también qué impacto pueden tener, ¿no?, estas últimas noticias sobre Santander y demás, si realmente siguen lastrando al IBEX 35 o se queda todo parado de momento hasta que se aclare un poco más la situación. Pero para mí las dos referencias importantes ahora mismo que se deben vigilar, como te decía, son esos 10.100 y los 9.800 puntos. En ese rango es donde yo creo que nos vamos a mover en las próximas sesiones. Vale, venga, vamos con las consultas. Samuel, 91533-1851, 91533-1851. El WhatsApp es el 609-224-716, 609-224-716, y nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Ahí vamos a ver los gráficos, lo estamos viendo ya, los gráficos que pone en pantalla y que vamos a analizar con las consultas de los oyentes. Samuel Plaza. Empezamos con la llamada. José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Gracias por llamarme y enhorabuena por el programa. Gracias. A ver, una pregunta para el señor Samuel. A ver, tengo Mafre compradas a 2.05. A ver qué hago con ellas. No sé si quitármelas, porque estoy pensando en quitármelas para comprar o bien Google o bien Amphenol. Creo que el ticket es APH. Bueno, que me diga un poquitín algo sobre Google o sobre Amphenol y a ver si me salgo de Mafre para entrar en estas otras, ¿vale? Muy bien, gracias. Venga, gracias. José. Amphenol, APH. APH es, ¿no? Sí. Me sonaba a mí APH, Amphenol Corporación. Vale, perfecto. Pues si te parece bien, arrancamos con el tema de Mafre, ¿no?, que nos decía que las tiene compradas a 2.05. Obviamente, el nivel de los 2.05 es un nivel de resistencia importante, ¿no? Si es verdad que, bueno, que pudimos apreciar por encima de ese nivel de los 2.05 como nivel de máximo anterior, pues esa superación que provocó en esos niveles, pero rápidamente el título, pues bueno, provocó una corrección. No creo que las correcciones que esté haciendo sean preocupantes. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel muy interesante, muy importante, un nivel de soporte en esa zona del 1.90, ¿vale? Y como observamos, la corrección que hizo después de superar ese 2.05 es una corrección que no superó esos niveles, ¿no?, ni siquiera se acercó. Por tanto, pues bueno, dentro un poco de toda esa secuencia de esos impulsos y correcciones, vemos como ha estado aguantando bastante bien el título en el entorno del 1.95, 1.96, ¿no? Y parece que, bueno, que vuelve otra vez Mafre a resurgir, ¿no?, a testear de nuevo esa zona del 2.05. Yo, bajo mi punto de vista, pues es un título que a esos niveles de precio, ya que está dentro, pues lo mantendría y establecería como un punto de salida de esa potencial
con pérdidas por debajo del 1,88, ¿no? Por debajo de ese último nivel de soporte que comentaba. Pero yo creo que de momento el título está para mantenerse y veremos a ver si vuelve a alcanzar otra vez el nivel máximo anterior de la zona de los 2,11. Bajo mi punto de vista, debería mantener las acciones. Vale. Luego ya, si está buscando nuevas oportunidades, por ejemplo, en el caso que me comentaba de Google, a mí de las grandes capitalizadas en este momento me parece la más interesante, porque si ves gráficos de Amazon, gráficos de Nvidia, gráficos de Microsoft, la gran mayoría de ellas, a excepción de Google y Apple, están todas extremadamente sobrecompradas, ¿no? Por tanto, a mí en estos momentos Google me parece una de las opciones más interesantes. De hecho, además, ayer en el cierre de sesiones se quedó por encima del nivel de los 142, algo que es positivo porque hizo un buen rebote alcista y podría volver a testear los niveles de los 152 $152. Por tanto, como alternativa a Google, en estos momentos también me parece interesante. Y luego, en cuanto a Amphenol, pues bueno, la verdad es que la situación que vemos es una cierta divergencia, ¿no? Lo vemos bastante sobrecomprado. Los últimos máximos crecientes ya nos están indicando cierto agotamiento en comparación con los indicadores y pues, obviamente ahora mismo es un título en el cual yo no estaría. Está ya máximos históricos. Ayer marcó, de hecho, nuevo máximo histórico y por tanto, pues bueno, yo lo veo un poco sobrecomprado. Habría, yo creo, que esperar a que realizara correcciones importantes, ¿no? Para mí el nivel, por ejemplo, de la zona de los 89-90 $90 me parece muy interesante y sería su zona, digamos, de soporte más natural. Por tanto, ahora mismo ese título yo creo que está sobrecomprado y no habría que buscar más entradas ahí o no habría que buscar oportunidad de compra en ese título. Venga, dos rapiditas en WhatsApp. Tesla, si le puedes analizar Tesla a un oyente y a otro que le diese su opinión sobre American Tower. Si es buen momento para entrar. AMT, el ticket de American Tower. Uh-huh. AMT, Tesla y American Tower. Venga, pues nos vamos a Tesla. Lo primero de todo esto ya también lo estuvimos comentando días atrás, en el cual, pues bueno, nuestros Tesla de momento, la verdad es que no lo vemos nada interesante. Mantiene todavía ese canal bajista con máximos y mínimos decrecientes y de hecho en la sesión de ayer volvió a marcar otro mínimo dentro de ese canal bajista, ¿no? Yo creo que Tesla deberíamos quizás esperar a que testeara esa zona de los 152 y a partir de ahí intentar o empezar a buscar algún patrón de giro al alza, pero mientras que sigamos teniendo esas secuencias de máximos y mínimos decrecientes, ahora mismo en este momento Tesla no me parece un título interesante. Y luego comentábamos American Tower, que también está en una fase bajista clarísima, con máximos y mínimos decrecientes. Y bueno, en este caso, dado que hizo cierta acumulación en los mínimos de los 155, se podría, digamos, esperar a que pues estas últimas correcciones que está realizando nos llevarán a una zona más interesante, una zona de soporte quizás en el entorno de los 180,50 o la zona de los 170. Obviamente no estoy hablando de tomar posiciones en esos niveles, pero si sigue cayendo, pues esas dos zonas entre los 180 y los $170 podría ser una zona de potencial giro. Ahora bien, habría que esperar algún patrón de cambio, algún patrón de giro de esa tendencia bajista para poder identificar de nuevo compras, pero debemos ser muy conscientes de que la tendencia general de momento en American Tower sigue siendo una tendencia muy bajista, ¿no? Con máximos y mínimos decrecientes. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Y le quería preguntar a don Samuel, primero por un fondo, aunque no los toque, pero bueno, por el Eurostock, que es el fondo que llevo. Vale. Y después, estoy metido en bancos y le quería preguntar por el subidón que lleva hoy Unicaja, estoy metido en ella hasta el gañote, y después sí, hasta el gañote. Ríase, pero estoy metido en ella. Y hoy me ha tocado ganar. Sí. Y por IAG, que también estoy metido en ella hasta el gañote y estoy en pérdidas. Vale. Venga, muchas gracias y feliz día. Gracias, igualmente, Francisco. Hasta luego, Unicaja celebrando resultados hoy, subiendo un 5,5%. IAG también subidas. Pues nada,
Pues bueno, yo a don Francisco lo primero que le diría en cuanto al tema del Eurostock es que, pues bueno, de momento sigue registrando máximos históricos. Si analizamos el índice como tal, pues bueno, vemos una continuación muy alcista. Sí es verdad que, por ejemplo, el Eurostock tuvo cierto retraso semanas atrás con respecto a los índices americanos y esto generó un poco de dudas sobre la renta variable europea, pero bueno, se ha resuelto muy bien, ¿no? Con las publicaciones de las presentaciones de resultados de las principales compañías europeas han apoyado, digamos, esas últimas subidas en el caso del Eurostock y de momento, bajo mi punto de vista, yo creo que debería mantenerlo. Más aún cuando hablamos, ¿no?, de que entendemos que el fondo que tenga adquirido de referenciado al Eurostock, pues obviamente es un fondo a medio largo plazo. Yo en principio ahí no le veo ningún problema. Yo creo que lo puede mantener perfectamente y veremos a ver hasta dónde llega el índice europeo. Y no detectamos ahora mismo señales de agotamiento o señales de inminentes caídas. Si quiere una referencia como tal para decir, bueno, pues a partir de este punto ya podemos claudicar, ¿no? Podemos hablar ya de una tendencia bajista en el caso del Eurostock. Hablaríamos de la zona de los 4.420 puntos. Esa yo creo que esos niveles son los niveles que don Francisco pues debería tener en cuenta a la hora pues quizás de tomar una salida, ¿no? O de pensar ya que pues toda esta subida del Eurostock está agotada. Luego, en cuanto a los bancos, pues bueno, ¿no? Hoy uno de los protagonistas de la sesión de hoy, Unicaja, que, pues bueno, obviamente veníamos de una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Debemos recordar que todavía la secuencia desde los últimos máximos que marcó pues finales, ¿no?, de enero de principios del año 2023, ¿de acuerdo? Viene todo 2023 con importantes caídas, pero bueno, las noticias sobre las presentaciones de resultados yo creo que le dan cierto optimismo para este 2024 y tiene una zona de soporte muy importante, ¿de acuerdo?, que es lo que ha estado testeando días atrás en la zona de los 0,87, 0,86. Obviamente la presentación de resultados hoy le está dando bastantes alas, pero hay que vigilar muy de cerca, tiene que vigilar muy de cerca la zona del 0,94. ¿De acuerdo? Esa zona es una zona de resistencia anterior dentro de esa secuencia de máximos y mínimos decrecientes y veremos a ver si el título consigue consolidarse por encima de ese 0,94. Si lo hace, pues bueno, tendríamos siguiente objetivo. La zona, los últimos niveles de soporte anteriores en la zona del 0,97 y luego ya pues nos iríamos al 1,04, ¿no? Sería una extraordinaria noticia que alcanzará ese 1,04 en los próximos meses, pero hay que ir, yo creo que paso a paso y vigilando cada uno de esos tres niveles, 0,94, 0,97 y 1,04. Si quiere establecer un nivel de stop loss o un nivel de, digamos, un precio de salida en caso de que el título se gire, pues obviamente sería el último mínimo que marcó por debajo de 0,83. Y en principio, pues bueno, creo que se puede mantener sin ningún tipo de problemas. Y luego nos queda Unicaja, perdón, nos queda IAG. Aprovecho la pregunta de IAG para preguntarte por IAG, que nos preguntaba Francisco, por el sector turístico en general. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo bastante bien. De hecho, había preparado hoy otro título de eDreams que me ha gustado también bastante desde la parte técnica y en principio yo creo que las expectativas para 2024 en líneas generales en el sector turístico, también el sector de aeronáutico, etcétera, puede tener un buen comportamiento en 2024, ¿no? Yo creo que ya va tocando, ¿no? Porque después de todos estos años tan malos que hemos tenido provocados por la pandemia, pues todo el sector turístico, aerolíneas, etcétera, pues obviamente yo creo que va a tener un buen año 2024. Veremos al final, ¿no?, qué ocurre y habrá que segmentar un poco por el tipo de compañía y demás. Pero yo creo que en línea general va a ser uno de los principales motores para este 2024. Eso sí, en cuanto, por ejemplo, en el caso de IAG, que comentaba don Francisco, pues obviamente ahora mismo se encuentra en una zona de lateralización y lleva bastante tiempo metido entre esa zona del 1,94 y del 1,53. Por tanto, bueno, de momento nosotros vemos lateralización, aunque nos gusta la figura que está desarrollando porque, digamos, es una figura bastante conocida de triángulo de consolidación.
¿de acuerdo? Después de un impulso alcista que hizo muy importante, desde los mínimos del 1,06 hasta el 1,94, el título se ha consolidado en ese rango, ¿no? Y por tanto, pues bueno, una superación del 1,84 nos daría pie pues a un nuevo impulso alcista en el caso de IAG, pero obviamente el precio de las acciones debería consolidarse primero por encima de esos niveles. Y luego, como dentro un poco hablando del sector turístico, una de las acciones que hemos analizado y que la verdad que nos está gustando es eDreams, que bueno, ha mantenido, digamos, una fase, digamos, lo que se conoce como un throwback después de sus últimos máximos crecientes que marcó en la zona de los 6,86, la zona de los 7, y parece que está resistiendo bastante bien, está aguantando bastante bien como esa zona de soporte, ¿no? Por tanto, pues bueno, observamos una clara tendencia alcista, con un buen desarrollo, máximos y mínimos crecientes, y esa zona en la que se encuentra ahora mismo, la zona de los 7, puede ser una zona interesante para volver a arrancar con otro impulso alcista por encima de la zona de los 7,64. Por tanto, bueno, eDreams también dentro un poco del sector turístico, como operador de compras, de billetes de avión, de viajes, de hoteles, etcétera, pues la verdad es que nos está gustando el desarrollo que está realizando últimamente. Venga, pues vamos a más. Sector retail, Adidas y Nike. Nos pregunta Santiago que cómo es Adidas, nos pregunta Francisco si podías analizar Nike. Uh-huh. Sí, bueno, en el caso de Nike fue un título que nosotros la verdad que nos gustó mucho el año pasado, 2023, conseguimos cogernos en ese entorno, ¿no?, de los 90 a $100, y la verdad que se tuvo un buen desempeño. Ahora, pues bueno, Nike de nuevo está en un proceso de corrección. Bajo nuestro punto de vista, hablando un poco del medio largo plazo, ¿de acuerdo?, observamos que la zona de los 100, entre la zona de los 100 y los $92, podría ser una zona interesante para adquirir esas acciones o hacer una compra en el caso de Nike. Ahora bien, de momento, en el corto plazo no nos da ningún signo, digamos, de compra, o no nos da ninguna señal o ningún patrón, digamos, que nos dé pues una idea para tomar posiciones ya. Por tanto, yo creo que hay que tener precaución ahora mismo con el caso de Nike, porque además ayer cerró por debajo de su último mínimo de corto plazo, por debajo de los $100, y yo creo que habría que esperar a que genere algún tipo de estructura de cambio de tendencia, ¿no? Lo estamos vigilando de cerca, creemos que en los próximos meses generará ese tipo de estructura en ese entorno entre los 100 y los 92, pero todavía es pronto. Y luego en el caso de Adidas, pues bueno, la situación es también bastante parecida, ha tenido correcciones en las últimas semanas, pero yo creo que es un título un poquito más estabilizado que en el caso de Nike. Obviamente, para mí la referencia ahora mismo en el caso de Adidas sería la última resistencia que marcó hace apenas unos días en la zona de los 179, 180 euros, y quizás por encima de esos niveles, después de ver estos fuertes rebotes en la zona de los 163, podría ser un punto interesante, ¿no?, para adquirir nuevas acciones de Adidas, que de momento, pues bueno, desempeña en líneas generales en el fondo o en el largo plazo una buena tendencia al alza, y ahora mismo pues se encuentra en esa fase de lateralización con ligeras correcciones en el más corto plazo, ¿no? Por tanto, por encima de los 180 podría ser interesante Adidas. Toma nota, Samuel, que nos vamos a ir al boletín y te dejo cositas. Manolo pregunta por YouTube, por análisis técnico, y no sé si le puedo decir algo fundamental, pero muy rápido. Por día y amper, ¿vale? Día y amper. Antonio pregunta por Iberdrola. Eso en YouTube. Y luego de WhatsApp tengo por aquí Naturgy, pregunta Julián, compradas a 25, porque Unicaja ya lo analizábamos. Robi, para entrar. Y luego hay otro cliente que nos pregunta también por Iberdrola Rebella. Como ya teníamos Iberdrola, que te lo decía ahora, pues Iberdrola Rebella, estos precios, que cuál te parece más interesante, ¿vale? Así que resumiendo, día amper, Iberdrola, Rebella, Robi y Naturgy. Algo breve de cada una luego después, y así vamos avanzando. Vamos al boletín informativo. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716.
El cambio crea oportunidades y desafía el statu quo tradicional, desde la geopolítica y la energía eficiente hasta la inteligencia artificial. Únete a los líderes del cambio con Allianz Global Investors. Visita allianzgi.es/disrupción. Invertir conlleva riesgos. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades